Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué mensaje envía al país al prohibirse la minería metálica, doctor Salgado? Yo he oído hablar mucho de la minería metálica, pero yo le confieso que yo no conozco de eso. Sé que explotan minas en todas partes del mundo. No solo minas que quitan pies, sino que minas que producen oro. Y sé que hay varios tipos de explotación minera. La cal es una explotación minera. Ahí la dejaron fuera de la ley y me parece correcto. Igual que la piedra, la grava y la arenilla que se ocupa para hacer obras de albañilería. Pero la minería metálica ha venido siendo, además de discutida, un motivo para que muchas ONGs reciban fondos de organismos multinacionales que están en contra de la minería metálica por otras razones. Porque minería metálica se está prohibiendo en El Salvador por ciertos motivos que no tienen nada que ver con las razones económicas. Alguien políticamente, para sacar raja política, estaría aprobando la minería metálica. Es más, les quiero decir que políticamente el FMLN apoyó la ley que no permite la minería metálica por no perder votos o por no perder su ranking internacional, pero que en el fondo el FMLN sabe que entre más exploten las minas de oro en El Salvador, más ingresos podría tener el país, muchísimo más que los impuestos que se pagan. ¿Qué pasó con los empleos que crearon? Se fueron, se van con las compañías. Eso es un poco para poner un pequeño ejemplo, en mínimo, de lo que nos hubiera pasado. Tenemos el ejemplo en el caso de Sitio El Niño. ¿Qué hubo en Sitio El Niño? En Sitio El Niño lo que hubo es contaminación con plomo. Contaminaron aguas subterráneas, contaminaron la tierra, contaminaron el medio ambiente. Y eso a cambio de generar unos cuantos empleos en aquella época. No, la verdadera fortuna se la llevaron los dueños de esa empresa que ahora tienen sus capitales fuera de este país. El día que este país tenga la suficiente institucionalidad y dientes para poder regular e imponer sanciones a aquellas sociedades que se salen fuera del marco, ese día vamos a dar el salto de calidad. Pero la prohibición solo por tema ideológico, solo por tema, dijéramos, de que no me gusta tocarlo porque esto atenta para una parte de la población en beneficio de uno o de dos, creo que ese no debería de ser el abordaje del tema. El tema en el fondo debería de ser es regulemos y no prohibamos. Eso, dijéramos, es como una primera parte del abordaje. A ver, tu enfoque inmediato para entrar a debatir, porque veo que hay muchos puntos y contrapuntos en esta argumentación de cada uno. Claro, como debe ser. Aunque en esto creo que en términos gruesos vamos a coincidir más tres y vamos a diferir de Kirio en el sentido concreto de que efectivamente esto se puede ver, la experiencia real que hemos tenido y un futuro hipotético o un futuro incierto de una minería verde o una minería moderna. La realidad es que en la práctica, bueno, yo conocí por lo menos en la época del conflicto las minas de San Sebastián, allá en Santa Rosa de Lima, y efectivamente ahí hay una destrucción ambiental. Había un problema ahí de agua envenenada, un problema de pobreza en los alrededores de donde habían precisamente explotado esas minas. La gente que había trabajado se había enfermado también, por cierto. Entonces, tengo la experiencia concreta de un pasado concreto, de una realidad concreta, de que la minería aquí fue hecha de manera totalmente insalubre para la realidad nuestra. Pero estás hablando de los años 80, cuando tú conociste eso. Sí, pero o sea, la explotación y toda la extracción en esos años se había dado en los años anteriores a la guerra, precisamente.
Y lo que quiero comentar es de que efectivamente, tal y como decía Juan José, lo que se está discutiendo ahora es cómo se va a hacer para resarcir el daño ahí. Claro. Si esos 8 millones más los intereses se van a usar precisamente para indemnizar el daño que se le ha hecho a la gente. No resolvemos los problemas, porque aquí el problema no es solo prohibir la minería. Es más, quiero aclararlo, yo estoy de acuerdo que en este momento se haya prohibido. Bueno, entonces estamos Exacto. No, Ya estamos. estoy Y de te voy acuerdo. a decir una cosa interesante, oíme, Kilo. lo dije desde el principio. Estoy de acuerdo que en este momento se haya prohibido. ¿Sabes por qué? Porque fue una minería artesanal pésimamente explotada, Es correcto. en donde había fanatismo de los administradores del proyecto que llegaron incluso a asesinar Sí. a gente que se oponía a eso. Entonces, ¿cómo puedo estar de acuerdo yo con eso? De ninguna manera. Pero miren, qué bueno, sí también... qué bueno que a un año de las pero elecciones sí también estamos teniendo estoy este tipo de acuerdo. Estoy de acuerdo en que debe haber en el mundo alguna solución moderna, alguna solución limpia. Pero te voy a decir Y una le voy a cosa. hacer, y le Cuando voy a la hacer una hayan, que la pregunta, vengan a y le voy a hacer una explicar. pregunta a Juan José, que es el historiador. ¿Cómo- Dígame, don Neto, qué- no, perdón, qué- mira, don ¿qué Quirios. método usaron los españoles para llevarse todo el oro que se llevaron? ¿Ah? ¿Qué método usaron? Sí, pero- ¿Cianuro? ¿Contaminaron ríos? ¿O No. se llevaron los tetuntes de piedra y allá vieron cómo desprendían el oro? No, hombre, mira, no seamos ingenuos. Este oro es lo poco que nos ha quedado. Ahora, Juan José dice, eso se lo llevan las transnacionales y acá nosotros nos dejan el hueso con un retazo, con un pellejo. Miren, Si es que no. lo que pasa es Cuando que dejan todo algo, Kiro, depende, hay veces que ni el todo retazo con depende hueso dejan. de qué regulación ponga el gobierno y de qué quiere el gobierno y que no haya ¿Y qué corrupción. capacidad Espérame, puede tener este espérame. Y gobierno que no haya de corrupción. poner ¿Por regulaciones qué? a una empresa Oíme, multinacional? ¿por qué? Con que no le Porque- pudieron poner regulaciones Porque a todo baterías del esto que ha Salvador. pasado, Juan José, todo esto que ha pasado ha sido en connivencia con los gobiernos corruptos que dieron el permiso de la Pero explotación. espérame, no se satanice la actividad. Yo creo de que no es el hecho en sí de la actividad, sino el control, la fiscalización y la regulación que deben de tener las actividades en este país. ¿O tú crees que solo aquí no hay minería? ¿O ahora prohibida? Yo también comparto el tema que hoy por hoy no tener la institucionalidad suficiente. Es un territorio muy pequeño, los asentamientos humanos están cercados, pero la filosofía es la que yo estoy tratando de implementar, que no debe seguir siendo bajo el concepto de prohibir. Cuando se da una situación, prohibamos todo aquí. No, señores, el tema en lugar de prohibir se llama regular. Fijémosle las condiciones sobre la base en que se van a explotar las concesiones en este país. No las cumpliste, entonces viene y se le retira o se le sanciona. Y es Bueno. que tomemos en cuenta de que la minería no es la única actividad económica que contamina. Necesitamos regularlas todas. Y ojalá si pasaran Cuando se todos. revisan el estudio que hay, que ojalá que se pudiese invitar a esta gente que ha hecho este trabajo, yo lo oí ayer en un noticiero, luego te doy el dato, sobre las aguas, sobre los ríos, se explica los múltiples factores de contaminación que ya hay. Y has visto desfilando Y desde la basura políticos. que echamos, desde las heces y las aguas negras que van a desbocar a los ríos, desde plantas industriales que echan también productos químicos, etcétera, y a la larga el que está río arriba tiene más o menos el agua buena. El que está río abajo Va. está recibiendo Y la si pura oíme contaminación. bien, y si Ahora, solo termino, mira. La minería, ¿por qué debe de prohibirse? Y con esa palabra, por ahora. Primero porque tenemos un Estado débil que no es capaz de regular y de poner en orden a las compañías transnacionales. Y segundo porque todavía no existen mecanismos que realmente sean confiables y poco contaminantes para la extracción de estos metales. No se ha inventado. La minería verde es una farsa, es una mentira. Pero no existe. ¿sabes cuál es mi Ok. temor? Toda Solo esta- déjame sí, terminar. ya. Cuando 10 segundos, cambie porque la me voy a la cosa y pausa. tengamos un Estado, entonces hablemos de otra, hablemos de Sa- revisar la ley. ¿Sabes cuál es mi temor con este tipo de precedentes? Que si bajo el argumento de prohibir,
porque contamina, vas a terminar prohibiendo no solo la actividad minera de este país, vas a empezar a cerrar entonces todas las sociedades, todas las empresas que contaminan fábricas en este país. Me alegra muchísimo que le hayan llamado ya por teléfono a Juan José Martel. ¿Quién me llamó? Porque No ando en el ha teléfono cambiado ahora. completamente su enfoque al principio. Ahora ya admite que la tecnología, admite que es controles, y eso está bien. Ha cambiado. Ahora, No, es el mismo mensaje, Juan José, pero mira, que hay que prohibirlo mira, ahora, lo que hay hay que que- prohibirlo. lo que Si hay más que- adelante demuestran que la cosa lo cambió, que hay que pues se prohibir cambia. es lo que contamina en la política. ¿Por qué? Eso es lo que hay que prohibir. No, se necesitan reglas claras y No, la prohibición mira, es una mira. regla clarísima. En la política, que no admite ninguna en la otra política discusión. hay políticos que contaminan, ¿ves? Y que contaminan y que tienen las facultades de llegar, tener acceso a gente con poder económico para poder comprar a otros colegas, y por eso es que este país está así postrado por la corrupción, y de eso no habla nadie. Lo que pasa que allá cometes una infracción y la cumplís. Igual es aquí. Si la mentalidad va a ser prohibir porque se contamina, vas a cerrar el país, Juan. O sea, creo que el tema no es de prohibición como filosofía. Tenemos que regular las actividades, y si el problema es que es un estado débil, fortalezcámoslo. Es que pero no hay prohibiendo forma, es que no actividades. hay Si no forma. cerrar, Es que hay casos extremos en que sí se necesita la prohibición, porque en el caso de la minería es un caso extremo de contaminación de enormes cantidades de agua con cianuro, y eso es un proceso irreversible. Eso es prácticamente imposible Pero si hay de una- descontaminar. pero si hay una es un caso alternativa para hacer extremo. eso, yo no la conozco, Sí, pues, pero no existe. El Bueno, punto no sé. es que se han inventado No sé. la historia de la minería verde, y esas sabemos hasta en qué oficina se las inventaron Juan, acá. ¿por qué no está lo preso llevamos, el Juan, por fulano qué no lo que llevamos hizo? al plano concreto de ¿Y costos-beneficios? qué familias hay detrás de Juan, eso ¿cuál aquí? es el beneficio concreto que la minería le ha dejado al país, Julio? ¿Dónde está el beneficio concreto? No, no Lo que sé. le ha dejado es envenenamiento de los ríos. Entonces, yo cuando digo es la historia concreta versus una hipotética minería espérame, limpia. es que Eso lo nadie- que está pasando. Plata en el bolsillo de los políticos. Y Mira, plata en el bolsillo, No, hombre, en el de los bolsillo de empresarios ciertas que lo familias llevaron. empresariales, y hay Es que que decirlo. nadie, tal y como tú Todo lo aquí pones, le echan la culpa a los políticos. ¿quién con 4 dedos de frente va a estar en contra, Juan Ramón, de contaminar en este país? Lo que yo estoy diciendo y planteando por enésima vez es que la filosofía legislativa de prohibir en lugar de regular no es la más adecuada. ¿Estará preparada la justicia para poder procesar esta información de 30 años? Voy a empezar con 2 premisas y más que un llamado a la reflexión, es a la sensatez con la que se debe de abordar este tema. No podemos enjuiciar en paz, Ernesto, lo que sucedió en la guerra. La racionalidad de hoy no debe ser el parámetro para analizar la realidad de hoy. ¿Qué quiero significar con estos 2 pensamientos? Que es fácil venir a analizar 25 o 30 años después con una mente fría situaciones que sucedieron en una época de guerra. La guerra fratricida que sufrió este país no fue entre los niños cantores de Viena, no se tiraron dulces. Por supuesto que hubieron crímenes de uno y otro lado. Hubo participación de uno y otro lado. Y precisamente para parar la guerra hubieron evaluaciones, bueno, yo creo que tú Juan fuiste Ramón. parte del conflicto, Claro. sabes lo que se vivió, y creo que uno de los grandes problemas es que mucha gente no vivió la guerra. Los jóvenes no entienden el contexto de la guerra. Una ley de amnistía fue para los militares en particular. ¿Por qué? Porque ya No. había una ley de reconciliación nacional que nos amparaba a nosotros. Y un año después, en el 93, se hizo esta ley. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, no he estado ni voy a estar de acuerdo en que se haya derogado o que se haya declarado inconstitucional esta ley, porque desampara a uno de los 2 bandos. Y hoy, Julio, hoy en este momento, yo ya no veo enemigos, veo a gente que luchó de un lado valientemente y gente que luchó de otro lado. Vaya. Segundo, la iglesia ha dicho que quiere verdad, perdón y olvido, ¿verdad? Pero lo que estoy viendo es que se está un poco reviviendo un ánimo de revanchismo. Ojalá que eso no pase. ¿Por qué?
independientemente de si son ancianos o no, si fueron buenos o malos, como dice Juan José, creo que a esa gente ya no le va a ayudar en nada al país con que le metan 30 años y va a durar 5 de vida. Tercero, yo creo que sí, es cierto, siempre es el Estado el principal violador de los derechos humanos. No, ahí no Kirio, comparto. disculpame, y la Comisión de la Verdad dijo claramente, el 95% de los hechos los cometió la Fuerza Armada y un 5% de la guerrilla, pero no es cuestión de cuantitativa, No, es cuestión de espérame. que los dos bandos cometimos errores y crímenes, y creo que si se van a juzgar, por supuesto que se juzguen de las dos partes. Claro, Estoy totalmente de pero acuerdo con en una eso. cosa, no, los militares actuaron en función de una defensa constitucional del país. No eran grupos alzados ni grupos irregulares. Tenían una misión constitucional que hacerlo. Yo vi Y ayer, no son las Julio, yo vi el programa de ayer y eso se argumentó, pero te voy a decir una cosa. No, yo no sé qué es lo que, Mira, qué es lo que ¿cuál pasó. programa? El programa que tuviste tú ayer, no, por supuesto, estoy hablando del 21. Pero hay una cosa de fondo, Kirio, y aquí ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero hay una realidad. Había una dictadura militar en El Salvador, se violaban los derechos esa es tu humanos. óptica, Aquí no había elecciones libres, aquí era se cierto, rellenaban las pero era urnas. cierto, Julio. Había represión en contra del movimiento popular, se mataron curas, se mató a Monseñor Romero, se mataron monjes. Mira, hay una realidad que no se puede tapar el sol con un dedo. Y la guerrilla claro. lo que hizo Ay, fue y de cometer excesos y también. ustedes andaban rezando en la procesión No, del milagro. cometimos errores, No. matamos jueces, matamos Vaya, alcaldes, ¿y eso? matamos a empresarios, por Y supuesto. eso es lo que querés que Vos lo revivir dijiste, ahora. en una guerra no es entre la Madre Teresa de Calcuta y los niños cantores de Viena, es tirarse Vaya. balas porque es doblegar la voluntad del otro. Por eso es que yo acabarse al otro. quiero felicitar a la racionalidad que hizo una de las televidentes que entrevistaron. Dijo, ojalá que esto no se vuelva a repetir. ¿Sabes Ese lo es que el no punto. acepto? ¿Sabes lo que no acepto? Las dobles morales. Diálogo con Ernesto López, edición especial.